Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a un nuevo video sobre estadística. Soy tu amigo Greg y esta vez estaremos viendo algo sobre distribución de frecuencia. En estadística, cuando estamos estudiando ciertos datos, generalmente recolectamos datos de alguna forma. Esta forma puede ser a través de encuestas. Una vez que se recolectan estos datos, se van a tabular, a ordenar y luego se van a estudiar. Entonces podemos decir que una distribución de frecuencias es la agrupación de esos datos recolectados en categorías mutuamente excluyentes y que indican el número de observaciones en cada categoría. Es decir, para cada una de las encuestas hemos de determinar cierto tipo de categorías. Luego de recolectar estos datos, lo que se hace es tabularlos para poder estudiarlos. Se tabula en una tabla de frecuencias que enseguida vamos a ver. Primero vamos a ver algunas definiciones de algunos conceptos. Tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que está representado por la f sub i, es el número de veces que se repite un determinado dato, es decir, un número de veces que se repite un determinado valor de una variable. Vamos a entender que una variable x sub i ha de ser, por ejemplo, el salario que percibe una determinada persona. Puede decir que percibe un salario de 1000, o puede decir que percibe un salario de 2000, o puede ser que perciba un salario de 5000, ¿verdad? Entonces, el encuestado dice que recibe un salario de 1000. Otro encuestado va a decir que recibe un salario de 5000. Y otro encuestado puede decir que también recibe un salario de 1000, y así sucesivamente se van a ir presentando repeticiones en los datos que la gente va respondiendo. Entonces, este número de veces que se va a repetir esta variable o este dato se conoce como frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas, es decir, se va acumulando esta cantidad de respuestas y de ahí se obtiene la frecuencia acumulada, que enseguida lo vamos a ver en un ejemplo para tenerlo más claro. La frecuencia relativa, que está representada por una h sub i, es el cociente de la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos. ¿Qué quiere decir el número total de datos? El número total de encuestados, que se representa por una n. Es decir, si encuestamos a 50 personas, el número total de datos ha de ser 50. Entonces, la frecuencia relativa es tomar el valor de la frecuencia absoluta y dividirlo entre este dato. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es la suma de las frecuencias relativas. Estos son los conceptos básicos que necesitamos para poder armar una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una tabla que nos permite ordenar todos los datos recolectados, ya sea a través de una encuesta o algún otro medio similar, y luego poder estudiarlos de manera mucho más fácil. Para poder armar esta tabla de frecuencias tenemos primeramente la variable que vamos a estudiar, la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite esta variable x sub i, y luego tenemos las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Luego también para cada uno de estos tenemos una fórmula que dentro de las frecuencias absolutas tenemos que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual al total de los datos que hemos recolectado, es decir, si son encuestas es igual al total de las encuestas que hemos recolectado. Luego tenemos acá otra cosa interesante, que la suma de las frecuencias relativas siempre ha de ser igual a 1, siempre tiene que dar igual a 1. Cada frecuencia relativa es menor a 1 y toda la sumatoria de las frecuencias relativas es igual a 1. Y para poder entender mejor esta tablita hemos de hacer un ejemplo bastante simple. En este tiempo de cuarentena vamos a ver que para la distribución de los bonos que el gobierno está dando se encuesta a 50 familias para poder saber el número de hijos que tiene cada familia. Entonces, una vez que se hace esta encuesta, los resultados son estos, es decir, una familia responde que tiene 2 hijos, la otra responde que tiene 0 hijos,
otra familia responde que tiene un hijo, la otra familia responde que tiene 2 y así sucesivamente. Y es así que tenemos estos datos recolectados, que son 50 datos de las 50 familias a las que se les ha hecho la pregunta. Ahora, ¿cómo tendríamos que empezar armando esta tablita de frecuencias? Primero, vamos a definir las variables a estudiar, ¿sí? Entonces decimos, la variable a estudiar es el número de hijos que se tiene en cada familia, pero la x sub 1, vamos a decir x sub 1, vamos a determinar qué tipo de datos diferenciados hay dentro de esta distribución. Tenemos un 0, tenemos un 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos... Luego también tenemos 5 y por acá hay un 6. Entonces tenemos que el x sub 1 ha de ser un 0, el x sub 2 ha de ser un 1, el x sub 3 ha de ser un 2, el x sub 4 ha de ser un 3, el x sub 5 ha de ser un 4, el x sub 6 ha de ser un 5 y finalmente el x sub 7 ha de ser un 6. ¿Sí? Entonces tenemos estas 7 variables que se diferencian dentro de esta población de datos. Ahora, para poder armar nuestra tabla de frecuencias absolutas tendríamos que contar cuántos ceros existen dentro de nuestra distribución. Entonces empezamos a contar 1, 2, bueno, así nos podríamos pasar bastante rato, ¿verdad? Pero bueno, para poder simplificar el tiempo, yo ya tengo todo ordenado acá y empezamos a armar nuestra tablita de frecuencias. ¿Ok? Habíamos dicho que la x sub i, vamos a decir que x sub 1, acá vamos a poner x sub 1, es igual a 0, x sub 2 es igual a 1, x sub 3 es igual a 2, x sub 4 igual a 3, x sub 5 igual a 4, x sub 6 igual a 5, x sub 7 es igual a 6. Entonces ya tenemos nuestras variables, x sub i, las frecuencias absolutas, no es más que el recuento de las variables x sub i. Y en este caso decimos que la variable x sub 1, bueno, acá le vamos a poner también x sub 2 para que se entienda un poquito más. La variable x sub 1 que es igual a 0, tenemos dos datos que son 0, entonces ponemos el número 2. ¿Cuántos números 1 hay? Vamos a contar acá, 1, 2, 3, 4. Luego, ¿cuántos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Cuántos números 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego, ¿cuántos 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos 5? Tenemos 1. ¿Y cuántos 6? Tenemos también 1. Y así ya nuestra tablita de frecuencias absolutas ya se ha armado, ¿sí? Recuerden que tenemos 50 datos acá, 50 encuestas, y la sumatoria de esto nos debería dar también 50. Vamos a ir sumando entonces. Ok, entonces tenemos los 50 datos. Y se cumple esta propiedad que dice que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual al número de datos que tenemos dentro de nuestra población. Luego tenemos las frecuencias acumuladas, y las frecuencias acumuladas, recuerden que es la suma sucesiva de todas las frecuencias absolutas. Para la primera frecuencia acumulada tenemos que es 2, para la segunda vamos a poner aquí 1,
tenemos que para la frecuencia acumulada 2 hemos de tener acá primero la frecuencia acumulada 1, es decir 2, más la frecuencia absoluta sub 2, que pertenece, repetimos, a la fila 2, esto es 4. Y esto es igual a 6. Una vez que hayáis entendido esto, para las siguientes, el procedimiento es exactamente el mismo. La frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 6, más la frecuencia absoluta de la fila correspondiente, que en este caso sería 21. 6 más 21, esto es igual a 27. Para la siguiente, se hace de la misma forma. 27 más 15, 42. Luego para la siguiente 42 más 6, luego para la siguiente 42 más 6, 48. Para la siguiente 49, para la siguiente 50. 49 más 1, 50. De esa forma se arma nuestra columna de frecuencias acumuladas. Cabe recalcar que al armar la tablita de frecuencias no es necesario poner las fórmulas, simplemente ya los números finales, por tanto vamos a dejar nuestra tabla de esta forma y también en esta columna. Luego, para poder armar nuestra columna de frecuencias relativas, ha de ser igual a 2 sobre 50 y esto es igual a 0,04. Para la siguiente ha de ser la frecuencia absoluta 4 entre 50 y esto es igual a 0,08. Para la siguiente es 21 entre 50, 0,42. Luego tenemos 15 entre 50 es 0,3. Luego tenemos 6 entre 50 es 0,12. Luego 1 entre 50 es 0,02. Luego acá también es 0,02. Y nuevamente decir que esto está de más en la primera parte, porque no es necesario ponerlo, hemos puesto solamente para saber de dónde salen estos datos y ahora con estos datos continuamos los cálculos. Una de las características de la frecuencia relativa es que la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos debe dar a 1. Entonces vamos a empezar a sumar todas estas frecuencias. Y si ustedes comprueban tomando su calculadora, hemos de tener que este valor, la sumatoria de este valor nos da 1,00, es decir, 1. Ahora, para poder armar la columna de las frecuencias relativas acumuladas, hacemos exactamente de la misma forma que para las frecuencias acumuladas, pero esta vez tomamos las frecuencias relativas, es decir, el primer valor siempre se ha de repetir, 0,04, la segunda fila ha de ser 0,4 más 0,8 y esto es igual a 0,12. La siguiente es 0,12 más 0,42 y esto es igual a 0,54. La siguiente es 0,54 más 0,30, esto es 0,84. Y luego seguimos sumando. 0,84 más 0,12, esto es igual a 0,96. 0,96 más 0,02 es igual a 0,98. 0,98 más 0,02, esto es igual a 1. Y ya nuestra tablita de frecuencias está armada. Hay un detalle que debemos observar y es este, que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual a n, recordemos que n es 50, ¿ok? Y que este dato también es igual al último dato, a la última
frecuencia acumulada. De la misma forma, en las frecuencias relativas, recordemos que toda la sumatoria de las frecuencias relativas nos debe dar igual a 1 y las frecuencias relativas acumuladas, fíjense que el último dato también es igual a 1. Son datos que debemos observar para poder comprobar que nuestra tablita de frecuencias está bien hecha. Pero una vez que ya tenemos esta tabla de frecuencias, nos permite conocer ciertos datos. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, acá podemos sacar algunos datos que a partir de esta encuesta podemos preguntarnos. Es decir, ¿cuántas familias tienen exactamente un hijo? ¿Cuántas familias tienen como máximo 2 hijos? ¿O cuál es el porcentaje de familias que tienen más de 2 hijos? Bueno, para poder responder estas preguntas, vamos con el inciso A. Nos fijamos en el enunciado. Acá nos dice exactamente un hijo. Cuando nos habla exactamente un hijo, se está refiriendo a las frecuencias absolutas. Es un valor absoluto. Entonces, vamos a centrarnos en este dato. Y dice exactamente un hijo. Vamos a ir a buscar luego la variable que tiene como parámetro 1, y en este caso el x sub 2, que sería 1, y luego cruzamos la frecuencia absoluta con el valor que estamos buscando, que en este caso es 1 de un hijo. Y la intersección de estos valores nos ha de dar la respuesta. Esto nos quiere decir que exactamente hay 4 familias que tienen un solo hijo. Para el inciso B, dice cuántas familias tienen como máximo 2 hijos. Cuando dice como máximo 2 hijos, no está descartando que tengan 0 hijos o que tengan un hijo o que tengan 2 hijos. Pero dice como máximo 2 hijos. Nuevamente, vamos a buscar esta vez, como dice como máximo, no vamos a buscar en las frecuencias absolutas, sino en las frecuencias acumuladas. Nos situamos en la columna de las frecuencias acumuladas, luego vamos a buscar el dato 2, que sería la tercera fila, y nuevamente hacemos el cruce de columnas y filas. Y este es el dato que estamos buscando. Nuestra respuesta entonces será nuestra respuesta entonces para el inciso B será que hay 27 familias que tienen como máximo 2 hijos, es decir, que pueden tener 0 hijos, que pueden tener un hijo o que pueden tener 2 hijos, pero no más. Para la tercera pregunta o para el inciso C, dice cuál es el porcentaje de familias que tienen más de 4 hijos. Aquí hay otros 2 datos, dice que tienen más de 4 hijos. Entonces, en este caso hemos de ir a la columna de las frecuencias relativas y hemos de sacar el dato de 4, es decir, más de 4. Entonces, en esta fila tenemos la variable 4, pero como dice más, nos hemos de ubicar en la fila de la variable 5. Entonces, vamos nuevamente a cruzar los datos, columnas y filas, pero como dice más, entonces también hemos de tomar también la fila de la variable 6 y también la hemos de cruzar con la misma columna. Y lo que hacemos es sumar estos 2 datos, 0,02 más 0,02, y esto nos da a 0,04, y como nos pide porcentaje, este dato que acabamos de sacar lo vamos a multiplicar 0,04 por 100, y esto no es más que el 4%, es decir, hay un 4% de familias que tienen más de 4 hijos. Y ven entonces que
construyendo nuestra tablita de frecuencias, podemos sacar ciertos datos que nos interesan estudiar dentro de nuestra población de datos recolectados. Bien, con este ejemplo hemos visto un poquito de cómo aplicar las tablas de frecuencias y cómo sacar cada uno de estos datos dentro de nuestra tabla de frecuencias. Espero realmente se haya entendido y les agradezco por ver el vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos sobre estadística. No te olvides darle un like y hasta la próxima.